El escenario económico empieza a ser más positivo, los riesgos de recesión van a la baja, aunque todavía la moderación en el crecimiento de la inflación sigue siendo un catalizador sobre el que va a tener el foco puesto el mercado. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia para España y Portugal en JP Morgan Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, el crecimiento económico va a estar ahí, es una de las partes positivas de lo que viene, aunque todavía queda por ver qué va a pasar con esa política monetaria restrictiva. Bueno, yo creo que el crecimiento económico, es verdad que nuestro escenario base sigue siendo un escenario donde vamos a ver un crecimiento económico a nivel global discreto, pero en terreno positivo. Es verdad que tras estos últimos meses hemos rebajado las probabilidades de un escenario de recesión en el corto plazo a nivel global, pero tenemos que ser conscientes que ese crecimiento va a ser discreto. Vamos, si le parece, por regiones, porque los gestores de compras, los PMIs, están en zona de contracción en Europa y no parece que den buenas sensaciones en lo que viene. Bueno, es verdad que Europa acabamos de navegar por un escenario de recesión técnica con 2 trimestres de crecimiento negativo. Es verdad que está muy focalizado en Alemania y eso es verdad que esos PMIs o esa actividad manufacturera en general está siendo un poco más débil. Lo que está tirando de la economía es toda la parte de servicios a nivel global, ¿vale? No solo en Europa o en Estados Unidos, pero a nivel global lo que estamos viendo es que es esa parte de servicios la que está tirando del crecimiento económico. En cualquier caso, en Europa hay diferentes posiciones. No es lo mismo el peso que puede tener los servicios en España a la industria en Alemania. Bueno, totalmente de acuerdo. Es verdad que hay una parte que, si quieres, toda la parte del sur de Europa, que estamos mucho más ligada a esa parte de servicios. También es por eso a lo mejor que estamos aguantando algo mejor que lo que está aguantando Alemania, pero yo creo que ahí es verdad que después de estos 2 trimestres, donde el último trimestre del año pasado y el primero de este, donde se ha navegado por esa recesión, sí que pensamos que en los próximos trimestres ya se va a salir de ella, aunque es verdad que esperamos un crecimiento discreto para la zona euro. En cualquier caso, mercados financieros aguantan. Bueno, yo creo que esa recesión, que en parte ha estado muy anunciada y muy telegrafiada, ha sido muy débil, y eso es que no se han, como tú dices, no se ha notado en el comportamiento de los mercados. Es verdad que Europa en el segundo trimestre está un poco más plano que otros mercados, pero en el acumulado del año lleva rentabilidades muy buenas. En parte se ha debido pues a un mercado laboral que está en pleno funcionamiento, y eso hace pensar que bueno, pues que ese consumo va a seguir tirando, y luego también a unos resultados empresariales que sorprendieron positivamente, y eso ha ayudado a que los mercados, bueno, pues prácticamente no se hayan olvidado esa recesión técnica. En cualquier caso, parece que los mercados financieros en Europa aguantan. Bueno, yo creo que este segundo trimestre, a pesar, en general este año, a pesar de ver ese crecimiento en negativo en Europa, los mercados han aguantado bastante bien. En la última parte del año, el segundo trimestre un poco más planos, pero el hecho de ver un mercado laboral en pleno funcionamiento o unos resultados empresariales buenos al primer trimestre claramente han ayudado a que esa recesión en parte había sido muy telegrafiada y que esta parece que ha sido débil. En el caso de Estados Unidos, me llamaba la atención cómo en la presentación hablaban de que el colapso del sistema financiero, ese que vimos en el mes de marzo con la caída del 10 del Silicon Valley Bank, todavía puede no haberse terminado, porque más allá de que haya otra sucesión de entidades bancarias regionales en problemas, no se están viendo los efectos todavía, según ustedes, en la economía real. Bueno, yo creo que en primer lugar la situación es verdad que está más tranquila que lo que estaba en el mes de marzo cuando estalló, pero yo creo que es verdad que hay cosas que todavía es un poco pronto para saber todos los impactos que va a tener, y que vamos a tardar unos meses en conocer al final, bueno, pues todos los efectos que ha tenido lo que hemos visto en la crisis de los bancos, que también, siendo justos, está concentrado más en una especie de bancos. No podemos meter a todo el sector financiero, pero sí que es verdad que pensamos que es demasiado pronto para cantar victoria, pero también reconocemos que la situación está más tranquila que lo que estaba hace unos meses. En cualquier caso, ¿cuáles son los riesgos que todavía quedan por ver? Bueno, pues al final ver efectivamente que no hay fuga de depósitos, qué pasa con esa exposición que tienen muchos bancos al mercado inmobiliario, y también si al final también los bancos tienen que endurecer las políticas monetarias, las políticas de conceder créditos. Bueno, pues al final todo eso en qué se traduce. El inmobiliario, concretamente, ¿están preocupados sobre el inmobiliario comercial, que es uno de los que también está el foco puesto en estos últimos tiempos? Bueno, es verdad que ha estado el foco puesto en este sector, pero también es verdad que en general estamos viendo algo de recuperación del sector en general. El año pasado, donde tuvo una corrección fuerte, estamos viendo algo de mejoría. Hablaban también de un menor endeudamiento de las familias en Estados Unidos, lo que está ayudando a que la situación, sobre todo para la economía real, no sea tan problemática, mientras suben los salarios,
salarios, mientras el mercado laboral aguanta a pesar de ese enfriamiento en el que quiere meter la economía en la Reserva Federal. Y llama la atención cómo los libros de historia o las normas que habían existido hasta ahora ya no valen. Ese punto de inflación arriba, 6 décimas de paro, eso ya no sirve para nada. Bueno, yo creo que es verdad que ha sorprendido ante esta subida de tipos de interés, que ha sido una de las más agresivas, como ese consumo sigue tirando el crecimiento, porque es verdad que nosotros, pues había dudas de cómo iba a evolucionar Estados Unidos este año, y la realidad es que sigue mostrando esa fortaleza, y esa fortaleza ha venido por dos lados, por exportaciones y por el consumo. Y nosotros pensamos que en la segunda parte del año el consumo puede seguir tirando de eso el crecimiento por varias razones, por el mercado laboral funcionando a pleno funcionamiento, una inflación que debería continuar a la baja, y es verdad que hay una característica que la comentabas tú hace un segundo, que es un poco diferente frente a otros ciclos, y es verdad que hemos visto como en este ciclo la gente ha pedido menos préstamos o está menos endeudada, por lo tanto ahí hay alguna ligera mejoría respecto a otros ciclos expansivos. Por lo tanto sí que pensamos que el consumo todavía puede seguir tirando, que si efectivamente al final la inflación nos da un susto, que los bancos centrales tienen que reaccionar a porque la inflación sube en vez de bajar, pues unas condiciones financieras todavía más restrictivas al final también se van a acabar notando en el consumo. La subida de los salarios sigue siendo un problema. Hemos visto hace poco en Reino Unido casi un 7% en el último trimestre. Yo creo que eso es una de las medidas que sigue viendo la FED. Es verdad que también nosotros empezamos a ver que se empieza a equilibrar un poco esos desajustes que ha habido en los últimos tiempos en el mercado laboral, pero todavía es verdad que se sigue viendo presión salarial, que por un lado está muy bien, si tú como trabajador te siguen subiendo el sueldo, pues está fenomenal, pero es verdad que justo lo que la FED quiere hacer es frenar eso para que se frene el consumo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Claro. Bueno, hablaba también, arranca la presentación de resultados, la temporada de presentación, la banca lo hará a partir de este próximo viernes, hoy hay algunas que empiezan en Wall Street a dar cuenta de esos trimestrales, y hablaban ustedes de una intención a la baja de las compañías de invertir en CAPEX, de dejar de invertir en crecimiento orgánico de las compañías. Bueno, ahí yo creo que hay que matizar, ¿vale? Eso que dices. Yo creo que, como acabo de decir, es verdad que pensamos que Estados Unidos de momento en el corto plazo ha conseguido esquivar ese escenario de recesión, digo en el corto plazo, pero hay que ver cómo evoluciona los siguientes meses, pero eso no significa que todo en Estados Unidos esté resuelto, y hay riesgos o factores que estamos monitorizando. Uno de ellos es lo que tú acabas de comentar, que sí que parece que en las últimas semanas la intención de invertir en CAPEX, en la encuesta que se hace a las compañías, ha caído un poco. Entonces hay que ver eso cómo evoluciona. Si al final la temporada de resultados empresariales no es buena o decepciona un poco, eso unido a que las condiciones financieras son restrictivas, pues sí que podría provocar que las compañías empiecen a reducir CAPEX de una forma agresiva. Eso todavía no está pasando, lo estamos monitorizando, porque es verdad que uno de los indicadores que seguimos nos ha dicho que ahí hay una cierta empeoramiento, pero de momento monitorizándolo. Y es un claro adelantado de lo que puede pasar. Sí. Bueno, hablábamos por regiones, hemos hablado de Europa, hemos hablado de Estados Unidos, Asia, China concretamente. El gobierno de Xi Jinping, que está preparando paquetes de estímulos que parece que no van a ser igual que otros, no van a ir a por toda la economía, sino que van a ser más quirúrgicos, y sobre todo el sector inmobiliario. ¿Es donde va a tener que estar puesto el foco para que China consiga crecer a las expectativas que preveía el mercado una vez reabriera la economía? Bueno, yo creo que es uno de los sectores, no es el único, ¿vale? Pero es verdad que el sector inmobiliario, llevamos mucho tiempo hablando de los problemas que ha tenido en China. Nosotros sí que pensamos que lo peor ya ha pasado, pero todavía nos gustaría ver esa recuperación que se materializa. Entonces estamos seguros que alguna de esas medidas va a ir para ayudar y establecer más confianza en ese sector. A nosotros otra parte que seguimos monitorizando pues es esa recuperación del mercado laboral, que nos ha parecido que es un poco desigual en China. Y una parte del empleo más joven todavía vemos unas tasas que no nos gustan. Y por último nos parece que es importante los índices de confianza del consumidor, que están en niveles muy bajos y al final son claves, que lo hemos visto en Europa o en Estados Unidos, como en el momento de la reapertura los que tiran de ese crecimiento son pues todas las familias consumiendo tras unos meses en los que has conseguido ahorrar. Eso en China no está pasando porque los índices de confianza están en niveles muy bajos. Entonces en el momento que se recuperen pues deberíamos de ver parecido a lo que pasó aquí o en Estados Unidos. Y en Asia hay que
seguir con el foco puesto en China claramente por ser la segunda economía del mundo, pero no sé si hay que empezar por el rabillo del ojo a atender a India. En el último trimestre ha pasado a ser el país más poblado del mundo, algo tendrá que decir. Bueno, sin duda. Claro, nosotros, por ejemplo, en nuestros fondos de mercados emergentes tenemos exposición a China, tenemos exposición a India, pero yo creo que al final va a seguir acaparando más interés por la importancia que tiene y por el tamaño de la economía China que India. Es verdad que hoy en día todavía China está dentro como de los índices de mercados emergentes. Tú inviertes en Europa, inviertes en Estados Unidos y luego inviertes en mercados emergentes que tiene tu exposición a China. Pues estoy segura que en el corto o medio plazo vamos a ver cómo China se sale de ese cajón de mercados emergentes y tiene su propia asignación en las carteras. Que estoy de acuerdo que todavía es un poco pronto, pero eso va a acabar pasando. Pero también hay otras economías, como puede ser la India, que cada vez van a acabar teniendo más importancia. Pero yo creo que todavía es más, el foco todavía está más en China que en India. Bueno, hemos ido sobrevolando el asunto de política monetaria, de subidas de tipos. Vamos a centrar un poco el foco. En Europa y en Estados Unidos se descuentan ya 2 por parte del mercado, a las claras para el BCE, pero no tanto para la FED, a pesar de que lo ha dicho. Bueno, para la FED es verdad que lo ha dicho. Nosotros ahí somos de la opinión que a lo mejor hay una que seguro, y después a lo mejor se puede permitir el ver cómo evolucionan los datos de inflación, y a lo mejor esa segunda no tendría que pasar. Pero vamos, que una seguro todavía vemos. Pero ¿se puede permitir hasta qué punto? Porque, por ejemplo, el Banco de Canadá ayer subía los tipos, pausó mucho antes que la FED, pausó en primavera ese endurecimiento de política monetaria. Ayer subió los tipos 25 puntos básicos más, al 5%. No sé si se puede entender a Canadá como una avanzadilla de lo que puede seguir haciendo la FED y luego replicando el Banco Central Europeo, que al final es lo que ha hecho en estos meses. Lo que pensamos nosotros es que estamos en un momento que la política monetaria va a depender, y es verdad que están siendo súper transparentes los bancos centrales, pero va a depender de qué pasa con los datos, ¿vale? Es verdad que unos meses que iba a haber subidas, y es que no nos da igual lo que pasará con los datos, que sí o sí iba a haber subidas. Ahora ya estamos en un entorno en que los niveles de inflación, aunque están altos, están mucho mejor que lo que estaban hace un año. Por lo tanto, es verdad, y también ya después de tantas subidas hay que ver que al final cómo va a acabar impactando o no en la economía, o cómo está impactando o no en la economía, y sí que pensamos que los próximos meses van a depender más de los datos más recientes. Por lo tanto, yo creo que es muy pronto para decir, porque es que a lo mejor, yo qué sé, dentro de 2 meses vemos que la inflación todavía está mucho más baja, o por el contrario, de repente tiene un repunte mucho más fuerte. Entonces a la FED no le quedará más remedio que volver a actuar. O sea que yo creo que ahora hay que tener paciencia y mes a mes ir viendo cómo va evolucionando. Cobran más sentido que nunca esas palabras de Lagarde, del meeting by meeting, del data dependent. Yo creo que lo han dejado bien claro. Yo creo que hay una cosa que hay que reconocerle a los bancos centrales y que se agradece desde el punto de vista de mercados de inversión, y esa transparencia con que quieren hacer. Y con todo este contexto, con toda esta imagen, esta foto fija, aunque se va moviendo con el tiempo, carteras, ¿qué posicionamiento existe? La infraponderación en renta variable, si tengo bien entendido, la han dejado de lado. Bueno, la hemos dejado, es verdad que hemos neutralizado ese posicionamiento ante una ligera mejoría de cómo vemos el mundo. Como te comentaba hace un segundo, bueno, pues ahí lo que hemos hecho es, en las últimas semanas hemos comprado un poco de renta variable hasta irnos neutrales. Nuestro activo preferido en carteras diría que sigue siendo la renta fija de gobierno, reconociendo que todavía es probable que veamos en algún momento que puede haber algún repunte ligero de las TIRES, pero el gran movimiento ya se ha producido, con lo cual en los niveles actuales nos parece que tiene sentido tener duración en carteras. ¿Deuda corporativa o high yield? También tenemos, con una preferencia a más calidad crediticia frente a high yield, o sea, preferimos investment grade frente a high yield, pero tenemos exposición a los dos. ¿Y en renta variable dónde están puestas las miradas geográficamente? Pues mira, estamos más neutrales en Europa y en Estados Unidos, vemos oportunidades en Japón, y en mercados emergentes ahora también estamos más neutrales. ¿Reino Unido? Reino Unido también ha sido uno de los últimos cambios, reconociendo que la economía está atravesando problemas complicados, pero es verdad que al final nosotros invertimos en compañías, y lo que estamos viendo es que gran parte de las compañías inglesas, sus beneficios vienen de fuera, y es verdad que por valoración es un mercado que está atractivo, y es un mercado que a nosotros también nos parece atractivo a día de hoy. ¿Y Europa y Estados Unidos qué les pasa? ¿Que ya está todo lo bueno descontado? No, yo creo que no. Nosotros por ejemplo, hemos pasado de estar infraponderados en Estados Unidos a que ahora estamos neutrales por esa ligera mejoría desde el punto de vista macro. Es verdad, o lo que nos hace a nosotros estar un poco más optimistas con Estados Unidos en la última parte del año, es que la primera parte del año ha habido 7 compañías que son las únicas que han
han contribuido a esas subidas. Lo que estamos empezando a ver es que hay otras partes del mercado que se habían quedado planas y que no habían subido, bueno, pues que empiezan a recuperar, y ahí es donde estamos viendo, bueno, pues nos gustaría que eso siguiera y que no sean solo esas 7 compañías que lideren el índice. Y en Europa es verdad que por valoración está atractivo, pero bueno, de momento, para ver cómo evoluciona ese entorno de un crecimiento discreto, preferimos ese posicionamiento un poco más neutral. ¿Y en cuanto a sectores? Ahí te diría que ahora mismo estamos en un momento, y llevamos ya meses así, con bastante equilibrio. No hay sesgos ni a valor ni a crecimiento. Pensamos en un momento que todavía hay dudas, todavía hay incertidumbre, y en este momento nosotros pensamos que las carteras tienen que estar más equilibradas, sin grandes sesgos. Estrategia multiactivos, me llamaba la atención el titular que lanzaban en un evento que tenían hace cosa de un mes, que si era la oportunidad de la década para tener este tipo de fondos. Sí, mira, tras las correcciones que vimos el año pasado en renta variable y renta fija, otro de los activos que más sufrió, otras de las estrategias, fueron los fondos multiactivos, y hubo bastantes artículos en prensa diciendo que, bueno, pues que este tipo de fondos ya era muy difícil que volvieran a tener éxito y que prácticamente estaban muertos, y nosotros para nada. Esa era nuestra opinión, porque nos parece que es una de las principales estrategias que los clientes tienen que tener cartera, y todo lo contrario, después de la corrección tan fuerte que vimos el año pasado, lo que se ha creado es una oportunidad que hacía años que no se veía, y es por eso ese titular de es la mayor oportunidad que hemos visto en la última década. La rentabilidad esperada, si tú comparas, nosotros todos los años hacemos un informe a final de año con rentabilidades esperadas para los distintos activos y estrategias para los próximos 10 años. Bueno, pues la oportunidad para este tipo de estrategias, después de la corrección, la verdad es que es muy grande, y pensamos que es una pena que la gente se pierda esta recuperación de los fondos multiactivos. ¿Y en materias primas, ya por ir cerrando un poco el círculo? Vamos a ver, en materias primas es verdad que a lo mejor en el corto plazo, con las dudas sobre el crecimiento de China, bueno, pues a lo mejor es verdad que hay algo más de volatilidad, pero en el medio y largo plazo, que es la forma que nosotros tenemos de mirar a los activos y cómo nos gusta, nos parece que sigue teniendo todo el sentido. Al final es verdad que los gobiernos van a invertir en infraestructuras, que vamos a un mundo más verde, de transición energética, donde las materias primas van a ser clave. Entonces, que ahora en el corto plazo a lo mejor hay algo de volatilidad, eso es probable, pero en el medio y largo plazo sí que pensamos que las materias primas lo deberían hacer bien. Bueno, me quedo con que el mundo está un poco mejor que hace cosa de un trimestre. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia para España y Portugal de JP Morgan Asset Management, muchas gracias. Gracias a vosotros.